Hola, buenas noches. Mi nombre es Laura Marcela Villamizar y voy a iniciar con la exposición de la unidad 1 de neuroanatomía. Primero ubicamos la neuroanatomía dentro de la neurociencia no conductual, es decir, dentro del sistema nervioso. Como lo dice su definición, es el estudio de la estructura y organización del sistema nervioso a nivel micro y a nivel macro. Vamos a identificar todas las partes del sistema nervioso para poder hacer el estudio en detalle. Entonces, ¿cuáles son las células nerviosas? La neurona. Las neuronas sabemos que no están anatómicamente unidas, ¿sí? Y dentro de sus funciones podemos identificar que son transmitir la información sensitiva y motora y también que son las encargadas de los procesos cognitivos y comportamentales a través de los procesos sinápticos. Como mencionamos, como no están anatómicamente unidas, entonces se genera en esta hendidura sináptica, que es este espacio, todos los impulsos eléctricos y la comunicación neuronal para que se pueda transmitir la información. Estas son las partes de una neurona sensitiva. Encontramos que tiene un cuerpo o soma en donde se identifica el núcleo y donde se hace la síntesis de proteína. De ellas salen unas ramificaciones que se llaman dendritas, que son las que hacen la recepción de los mensajes, y estas luego son transmitidas luego al axón, ¿sí? Que es la unidad conductual que transmite las señales de las potenciales de acción. Aquí encontramos entonces que estas están recubiertas de estas cubiertas de grasa que se llama vaina de mielina, ¿sí? Y estas lo que se encargan es que la velocidad de este potencial de acción sea el correcto y que no se desvíen los mensajes. Los nodos de Ranvier están entre las vainas de mielina, entre estos espacios, y los botones sinápticos son los que finalmente van a transmitir la información. En este caso, en la neurona motora, los botones sinápticos están adyacentes a la fibra muscular y por tanto se va a generar el movimiento. Otras células que encontramos en el sistema nervioso son las células gliales, que rodean a las neuronas, están como en segundo mando y actúan como apoyo en el proceso metabólico y estructural. También hacemos referencia a la teoría neuronal, donde tenemos que hablar de Ramón y Cajal, Encontramos también en la teoría neuronal, donde Ramón y Cajal descubre que las neuronas son células separadas entre sí, o sea, que anatómicamente no están unidas, pero que sí transmiten información. Dentro de la potencial de acción, es justamente la forma como se están comunicando estas neuronas, es ese impulso eléctrico que es el mensaje. La interneurona, vamos a ver este estudio de caso que lo encontré muy interesante para poder resumir como todo lo que hemos visto. Entonces, hay una persona que toca una plancha caliente. Entonces, esta persona, por el dedo, ¿sí? Acaba de encontrar las dendritas de la neurona sensitiva, van a sentir este calor extremo y se va a llevar el mensaje al axón de la neurona sensitiva, que va a ser el dolor. Entonces, el dolor va subiendo hasta esta parte de la médula espinal, donde la va a estar esperando una interneurona que va a excitar a la neurona motora, causando la contracción muscular. Bueno, acá vimos que este es un corte transversal de la médula espinal y aquí justamente la interneurona se genera por el proceso de sinapsis, se genera esta comunicación con la neurona motora, la cual luego con los botones sinápticos va a hacer que este músculo provoca la retirada de la fuente de dolor, ¿sí? Entonces, el músculo es retirado y ahí se genera la excitación. Pero cuando hablamos de inhibición, entonces vamos a decir que no estamos con una plancha caliente, sino que estamos con una olla, con agua hirviendo. Entonces acá una neurona encefálica va a mandar un mensaje aquí a la médula espinal y va a inhibir, o sea, va a evitar de que este proceso continúe, y entonces no va a permitir que se retire el músculo de la fuente de dolor, porque sabe que va a ser peor, ya se hizo un proceso cognitivo y sabe que va a ser peor botar el agua hirviendo encima suyo. Bueno, muy interesante, pero tenemos que ver también el sistema nervioso desde dónde nace, cómo es este desarrollo embrionario y cómo el sistema nervioso va paralelo en esta formación. Entonces sabemos que el sistema nervioso es uno de los primeros que se crea en nuestro cuerpo.
surge desde el mismo instante de la vida. Iniciamos con la fase de la fecundación, donde son dos células haploides se unen, ¿sí? Que es el óvulo y el espermatozoide. Luego de eso pasamos a la fase de la blastulación, que es cuando el cigoto empieza a dividirse en varias células, ¿sí? Hasta llegar a la etapa de la morulación, que es cuando ya pues parece como una mora de la cantidad de células que se puede identificar, para luego generarse la gastrulación, que es cuando estas células empiezan a recogerse a la pared y entonces empieza a generarse como una cavidad que hace como un hueco, entonces unas van a quedar en la parte de pared y otras van a quedar así como en un sobrecito. Las de la pared se llaman trofoblastos, que son donde finalmente se va a hacer la placenta, y las del interior se van a llamar embrioblasto, que es donde se va a formar el embrión. Luego esto se implanta ya en el útero y ya va a ser la formación del tubo neuronal, donde pues los dos polos se cierran y finalmente queda este tubo neuronal para pasar a la regionalización, que es donde se forman las 3 vesículas, que vamos a ver ahorita en continuación. Finalmente pasa a la organogénesis, que es donde ya se hace la estructura del sistema nervioso como tal, y la maduración, que es el desarrollo de los órganos. Entonces, el tema de las vesículas, que es importante mencionar, tenemos entonces a la 4ª semana el prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo y médula espinal, y esta a la 5ª semana se va dividiendo en otras áreas como el prosencéfalo, que da telencéfalo y diencéfalo, donde vamos a encontrar estructuras tales como la corteza cerebral, los núcleos basales, el sistema límbico, y en el diencéfalo el tálamo y el hipotálamo. El mesencéfalo va a continuar igual, y ahí vamos a encontrar el techo y el tegmento, y el rombencéfalo se va a dividir en metencéfalo y menencéfalo, donde se va a encontrar el cerebelo y la protuberancia en este caso, y acá el bulbo raquídeo, que también va a ser la conexión con la médula espinal. Pero bueno, ¿cuáles son los órganos del sistema nervioso central? Encontramos que es el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo, pues sabemos que es esta masa de neuronas, que es blando, que es gelatinoso, pesa alrededor de 1,4 kg. Sus partes más importantes, meninges, que son las 3 capas que lo protegen, el cerebro, el cerebelo, la hipófisis, el bulbo raquídeo. Y cabe mencionar que es el centro de control de todas las actividades vitales. Es uno de los órganos que está mayor protegido en nuestro cuerpo, ya que pues está protegido por el cráneo y por el líquido cefalorraquídeo. Entonces, eso en cuanto al encéfalo. Y en cuanto a la médula espinal, pues también se encuentra protegida por nuestra columna vertebral, que tiene las 24 vértebras. Esta se divide en 5 zonas, que son encontramos los nervios cervicales, los nervios torácicos, los nervios lumbares, los nervios sacras y el nervio coccigeas. Como nos damos cuenta acá, estas zonas, la médula es este color, ¿no? La médula espinal es más corta que la columna vertebral, ¿sí? Esto a nivel embrionario era igual, pero luego se fue poniendo más grande la columna y la médula deja de crecer, y finalmente lo que hace es que en la parte final, ¿sí? En la parte lumbar, se empieza a generar una fibra nerviosa que se llama cola de caballo. Ya aquí en la parte interna de la vértebra, que es donde va a estar esta médula espinal, encontramos que está compuesta de sustancia gris y sustancia blanca, que son neuronas y axones, y que esto va a estar rodeado de raíces, ganglios y nervios, que va a permitir todo el proceso sensitivo. Bueno, las fuentes de búsqueda, las referencias como tal fue de Fisiología de la Conducta de Carson, Desarrollo Embrionario del Sistema Nervioso, y la unidad 1, Neuroanatomía, Bases Conceptuales. Muchas gracias.